de 283.000 personas en situación de discapacidad. Estas cifras están registradas oficialmente y van variando según la disposición y según el tiempo. La gran mayoría de estas personas viven entre los estratos 2 y 3 y se ubican en las localidades Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Los organismos internacionales como la ONU, la OIT y la Organización Mundial de la Salud han trabajado para difundir convenios que velen por el bienestar y por la integridad de estas personas. En Bogotá, en el año 2007, se creó la Política Pública de Discapacidad, que busca producir un desarrollo integral en todas sus dimensiones. Algunos de los aspectos, o el que vamos a tocar hoy, va a ser el aspecto de acceso, de accesibilidad. Pero también hay otras dimensiones, como la creación de políticas que afecten a esta comunidad y sobre todo que hagan parte de nuestra comunidad. Hoy en Linkeados Bogotá nos venimos con datos concretos, datos reales. Ustedes saben que en Linkeados Bogotá estamos siempre indagando y buscando por las redes sociales y encontramos dos gráficas totalmente importantes. Estas tal vez nos muestran la situación en que se encuentran las personas en situación de discapacidad. La primera de las gráficas es cuál es el nivel de escolarización que tienen las personas en nivel de discapacidad, con situación de discapacidad. Encontramos que el 37.520 personas completaron la básica primaria, seguida de 45.074 personas que tienen una básica secundaria incompleta y la máxima es 46.388 personas que tienen una básica primaria incompleta. Otra de las gráficas fue cuál es el aporte económico que las personas en situación de discapacidad dan o ejercen en el país, en Colombia. La siguiente gráfica, por favor. Esta fue que 42.610 personas en situación de discapacidad ejercen oficios del hogar, seguidas de 44.991 personas que lastimosamente no gozan de una pensión en este país. Ustedes saben que en Linkeados Bogotá hacemos preguntas y estamos haciendo encuestas en las redes sociales durante toda la semana. La encuesta de esta semana fue no precisamente una pregunta, fue una frase como de reflexión. Quisimos preguntar a las personas si al encontrarse con una persona en situación de discapacidad en el transporte público, ¿usted qué haría? El 95% dice que ayuda a la persona, frente a un 5% que dice que es indiferente y nadie respondió se conmueve, pero no le presta ayuda. Ustedes saben que el Linkeados Bogotá es un programa en vivo y en directo. Ustedes pueden empezar a comentar ya por las redes sociales, Facebook, Twitter, Skype o YouTube. No se queden callados y opinemos acerca de esto, que también somos país todos, ¿no, Diana? Sí, Amaury, lo que no se ve, sí se siente. Fabián y Yesenia perciben, viven y sienten la indiferencia de los ciudadanos de la capital. Véanlo ustedes. Mi nombre es Fabián Mateus, tengo 42 años. Yesenia, y tengo discapacidad desde hace aproximadamente unos 8 años. Mi inicio lo empecé a partir del 2003 para acá. Mi proceso empezó con una ceguera nocturna y luego fue aumentando la ceguera en el día. Es un proceso degenerativo que no tiene cura. Se llama retinosis pigmentaria. El proceso es difícil, es bastante difícil. Cuando uno le diagnostica la enfermedad, uno piensa que no hay nada que hacer, que se le acabó la vida. Pero no, uno salía la fuerza de voluntad de uno mismo desde adentro, lo hace salir adelante a uno. Son muy pocas las oportunidades que tenemos las personas con discapacidad, a pesar que existe ya normatividad al respecto. Conocemos, por ejemplo, la ley Klopatowski, en donde se intenta incluir a las personas con discapacidad en los espacios laborales. Pero la primera barrera son los empleadores, porque no tienen, es decir, piensan que no tenemos la capacidad para poder trabajar en las mismas condiciones que las demás personas. Enough, I am not real. Una de
la ciudad no está adecuada para ninguna discapacidad, para ninguna. Todos los que tenemos un tipo de discapacidad o en condición de discapacidad tenemos todas las dificultades posibles. Es abismal principalmente para el acceso al transporte público urbano, en los buses, busetas, colectivos. La mayoría de las veces a nosotros las personas con discapacidad visual no nos quieren llevar. Sufrimos mucho para que paren, empezando por ahí, y luego cuando paran para bajarnos, para que alguien nos ayude, para que el Señor tenga la paciencia de esperar hasta que nos bajemos. En Transmilenio hay un poco, digamos que mejores facilidades de acceso, pero igualmente hay mucha indiferencia. El Transmilenio sí, un poquito más, se hace más fácil el trayecto, pero si se dan cuenta, la colaboración en los buses es muy poca. Nobody's protesting. Nobody's protesting. Que la gente no le colabore a uno, que uno pide ayuda y lo miran y no le paran bolas a uno. No le paran a uno, lo primero que piensan es que uno está pidiendo plata o se está haciendo. Nobody's protesting. No es una ciudad pensada para personas con limitación visual porque existen muchísimas barreras arquitectónicas, son innumerables. Digamos, los andenes son irregulares, existen a veces columnas que están como atravesadas, demasiadas escaleras, los huecos. Aquí, como es sabido por todos, se roban las tapas de las alcantarillas, de los contadores del agua. Entonces tenemos muchos accidentes en las vías públicas. Precisamente es uno de las principales barreras que tenemos las personas con discapacidad visual, el acceso a las vías públicas, a las calles y a los andenes. What are the reasons? Don't hold back. That's the spirit. Blow you fellow. No, pues uno lo que quiere es que la ciudad sea más suave para uno y que haya más apoyo del Estado. Las personas con discapacidad tenemos mucho potencial y podemos incluirnos en cualquiera de los estamentos de la vida si nos dan la oportunidad de hacerlo. Lo que potencializa la discapacidad precisamente son las barreras. En la medida que esas barreras se eliminen, nosotros tendremos más facilidad para incluirnos socialmente, tanto en el estudio como en el trabajo, en la familia, socialmente. Linkeados Bogotá, todos somos visibles y todos los puntos de vista también. Queremos darle las gracias a Giovanni Forero, él es intérprete de lengua de señas en Colombia, que nos va a estar acompañando durante todo el programa y que nos va a colaborar en toda esta expresión de ideas y que todos podamos opinar a la vez. Le damos también la bienvenida a Cristian David Briceño, del Consejo Nacional Juvenil de Sordos, a Marta Cecilia Riveros, trabajadora social del CRAC, del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, a Lorena Pechene, que también trabaja en el CRAC, a Ricardo Becerra, muchísimas gracias por estar acá, él es docente de la Universidad de La Salle, y a Gustavo Martínez, consultor en temas de inclusión a discapacitados. Muchas gracias a todos por estar acá. La primera pregunta con la que queremos empezar esta discusión es ¿cuáles son las principales barreras a las que se deben enfrentar hoy en día? Cristian. Principalmente es el tema de la educación. Pues por experiencia propia sé que cuando empecé a la universidad yo tuve unos buenos resultados en el ICFES, sino que tuve un problema porque en la universidad no conocían lo que significaba ser una persona sorda. Todo el proceso de inclusión, todo ese tipo de cosas que pues conllevan educar como tal a una persona sorda, ¿sí?
y siempre han habido como esas barreras con el servicio de interpretación. No ha sido claro a veces para las personas que están en las diferentes entidades comunicarse con nosotros, ¿sí? Y también, como les comentaba anteriormente, cuando ingresé a la universidad estaban muy confundidos porque decían, ¿cómo hacemos para tratar con una persona en situación de discapacidad? En mi caso, como una persona sorda. Y a veces me negaban ese derecho de la educación, ¿no? Y sabemos que mi primera lengua no es el español, es la lengua de señas. Mi segunda lengua sí es el español, pero las personas se asustan y se inquietan demasiado para atendernos a nosotros, para, digamos, educarnos como tal. Entonces, casi todas las universidades han tenido ese problema en el momento de atendernos a nosotros. Muchísimas gracias. Quiero hacer una aclaración y es que no se dice personas en situación de discapacidad, sino personas con discapacidad. Así lo dice la ley 1346 del año 2009, así que ese va a ser el concepto que vamos a hablar hoy en Linkeados. Profesor Ricardo, cuéntenos usted, ya conocimos el punto de vista de Ricardo, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Barreras habría que categorizarlas un poco, ¿cierto? Porque pues encontramos barreras actitudinales, como lo mencionaba Cristian. Tenemos barreras urbanas, arquitectónicas, comunicativas, virtuales, incluso en la misma relación de las personas con discapacidad, en la parte actitudinal y comportamental. Pues ya Gustavo ahora más adelante podrá hacer mayor ampliación, pero sí vivimos en una ciudad que no está diseñada para todas las personas. Habitamos un mundo donde si yo no puedo ver, si yo no puedo ir, si yo no puedo caminar, si yo no lo puedo entender o no me puedo comunicar, voy a estar fuera de todas las dinámicas sociales. La idea es poder involucrar, y más que involucrar, incluir en todas las dinámicas sociales sin discriminación alguna, en igualdad de condiciones, equiparando todas las oportunidades porque tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿cierto? En su caso, por ejemplo, ¿cuáles son esas barreras que ha encontrado en la infraestructura, puntos específicos? Rampas toboganes, por ejemplo. Rampas absolutamente empinadas, inclinadas, con unos recorridos absolutamente largos. ¿Son accesibles? Sí. Son muy accesibles. ¿Por qué? Porque permiten subir desde la parte de abajo hasta 450, 480 metros de altura, pero no son incluyentes, porque no permiten que yo, como ser humano, sea autónomo en el disfrute de la ciudad. La idea es que podamos gozar plenamente de todos los derechos, pero si yo no puedo subir el puente solo, ¿de qué me sirve? Me toca esperar a un bachiller policía o a un samaritano que pase por el lado, señor, qué pena, me puede ayudar a subir o me empuja a la silla. O sea, creo que no tenemos que valernos de eso. Creo que la ciudad debe estar diseñada integralmente para poderlo desarrollar. Los andenes dificultosos con accidentes, las baldosas, por ejemplo, para las personas ciegas, que son baldosas de guía para desplazarse y para alertarse, no están bien implementadas, están ubicadas en sitios donde no son. La misma población ciega no entiende y no sabe todavía que esas baldosas son para su ayuda. La parte comunicativa del personal, de las personas sordas, personas de talla baja, por ejemplo, para acceder al transporte público. Dejemos que también